La corrupción es el incumplimiento del principio de parcialidad con el fin de extraer un beneficio personal o con personas relacionadas. La corrupción surgió en Egipto, cuando un funcionario del faraón fue descubierto asociándose con una banda de profanadores de tumbas. Después, en el año 324 a.C., en Grecia, Demóstenes fue acusado de haberse apoderado de grandes sumas de dinero depositadas en la Acrópolis y fue obligado a huir. Y Pericle fue acusado de haber especulado sobre unos trabajos de construcción. Para algunas personas, quizá la corrupción sea la manera más fácil de conseguir lo que quieren. La sociedad ve el soborno como la manera más fácil de eludir un castigo. Mucha gente suele ver a los políticos, policías y jueces pasar por alto la corrupción o incluso practicarlas, por lo que siguen su ejemplo. A medida que aumenta la corrupción, se hace tan común que se ve como un modo de vida. Los cargos más comunes en donde suele darse la corrupción es en cargos empresariales, políticos y policiales, en redes de narcotráfico y en la manipulación de datos, todo para un beneficio personal o a terceros. Consecuencias de la corrupción. El sistema político pierde legitimidad. Se realiza una mala asignación de recursos. Los mejores negocios no dependen de las capacidades de las personas, sino de la influencia que se puede ejercer sobre los responsables de tomar decisiones en los procesos de compras, contrataciones y pagos. Se destruye el profesionalismo, porque el interés por el soborno reemplaza los criterios profesionales. Las personas honestas quedan segregadas, marginadas y desanimadas. Se pierde previsibilidad sobre el futuro de la organización o del sistema. Debilita el desarrollo y causa un creciente abuso de los derechos humanos. Socava la integridad de una sociedad, distorsiona las operaciones de los mercados y priva a la gente común de los beneficios que se derivan de ellos. Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas. Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos. Reproduce una concepción patrimonial del poder. Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social. Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular. Y revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. Cuando hablamos de corrupción, especialmente en nuestro país, existe un elemento clave que puede comprobar su existencia. Este elemento son las estadísticas. Por ejemplo, nadie podrá decir que la corrupción no existe en México cuando nosotros somos reconocidos como el mayor país corrupto en toda Latinoamérica. El 61% de los mexicanos asegura que el nivel de corrupción ha aumentado a lo largo de los años y el mismo porcentaje asegura que las acciones del gobierno no son suficientes para detener este mal. Además, más del 51% de nuestra población han pagado un soborno por lo menos una vez en su vida, y 4 de cada 10 mexicanos se vieron en la necesidad de pagar ese soborno simplemente para acceder a los servicios médicos y educativos. Pero uno de los mayores motivos que permiten la existencia de la corrupción es que solo 1 de cada 10 mexicanos denuncia el delito, y de ellos, 3 de cada 10 sufren algún daño por haberlo denunciado. A pesar de todo esto, el 74% de los mexicanos aseguran que las acciones ciudadanas tienen relevancia para eliminar la corrupción, y 7 de cada 10 de nosotros estamos dispuestos a combatirlo. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los políticos más corruptos en el tiempo reciente de México. Empecemos con la muy conocida, el Bester Gordillo Morales, que es ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ella fue acusada en febrero pasado de malversar 20 millones de dólares provenientes del gremio docente. Dentro de sus inmuebles destaca una casa de 4.7 millones de dólares en Coronado Cais. Otro de estos es Manlilo Fabio Beltrones, el ex senador y ex gobernador de Sonora y ahora presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Fue señalado por El Diario de Nueva York de proteger durante su mandato al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. La investigación fue hecha en 1997, pero en el 2014 los reporteros ratificaron lo escrito. Otro es Andrés Granier Melo,
el exgobernador de Tabasco del PRI, fue detenido en 2013 por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. El exgobernador se jactó de poseer 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisas. César Duarte, 2 veces diputado federal, ahora gobernador de Chihuahua, ha sido acusado por el senador del PAN, Javier Corral Jurado, de incrementar exponencialmente su fortuna a través de distintos negocios y de enriquecimiento ilícito. Carlos Romeo Descams, el líder del sindicato petrolero y miembro también del PRI, ha sido vinculado a través de influencias y enriquecimiento ilícito con los recursos de los agremiados de Pemex. Su hija Paulina Descamps aparece en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo en aviones, yates y restaurantes de lujo. Otro de estos es Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es en parte responsable de destruir el legado de este como mandatario al convertirse en símbolo de la corrupción y la impunidad. Tras haber estado 10 años en prisión, Raúl fue absuelto en 2005 y en julio de este año, un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes. Tomás Charrington, el exgobernador de Tamaulipas, fue acusado en Texas en nexos con el crimen organizado y lavado de dinero. Además, es presuntamente responsable de recibir grandes sobornos de grupos del narcotráfico, especialmente del Cártel del Golfo. Y bien, Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, sumió el Estado en una profunda crisis financiera. La deuda estatal se elevó considerablemente hasta superar los 36,000 millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que admitir su sucesor, el gobernador interno, Jorge Torres López, fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas. No hay manera de eliminar la corrupción por completo, ya que se presenta en todos lados. Sin embargo, les diré algunas formas de luchar contra él. La corrupción no solo trata de sobornos. La gente, especialmente los pobres, son perjudicados cuando se desperdician los recursos. Por eso es tan importante entender los diferentes tipos de corrupción para desarrollar respuestas inteligentes. También es necesario crear vías que den a los ciudadanos las herramientas pertinentes para involucrar y participar en sus gobiernos. Sería identificar las prioridades, problemas y encontrar soluciones. También podemos eliminar la burocracia, que sería reunir los procesos formales e informales. Esto significa trabajar con el gobierno para cambiar el comportamiento y monitorear el progreso. Podemos invertir en instituciones y política, ya que importar modelos a menudo no funciona. La mejora solo es posible si las personas en estas instituciones alaban normas y prácticas que permiten el cambio. Las sanciones son importantes, ya que castigar la corrupción es un componente vital de cualquier esfuerzo efectivo contra este problema. Mantener a los ciudadanos comprometidos contra la corrupción a nivel local, nacional, internacional y mundial. Hacer uso de la estructura que se ha desarrollado y las plataformas existentes para que se comprometan. Por último, desarrollar la capacidad para aquellos que más lo necesitan. Los países que sufren conflictos y violencia son a menudo los que tienen la menor cantidad de recursos internos para combatir la corrupción. Es necesario identificar las formas de aprovechar los recursos internacionales para apoyar y mantener el buen gobierno.